Al filo de la intriga. Los inventos más extraños y surrealistas de todos los tiempos. A lo largo de la historia los inventores han intentado hacernos la vida un poco más fácil. Entre los inventos más destacados están la bombilla de luz eléctrica, la imprenta, entre otros. El único principio que debe cumplir cualquier invento para que sea exitoso es que sea útil para las personas, pero en muchos casos esa premisa no se cumple y esos inventos quedan olvidados por su falta de funcionalidad. En la mayoría de los casos, detrás de un gran invento hay ocultos miles de fracasos, y las esperanzas de sus inventores para que sus creaciones recorran el mundo y se conviertan en un elemento indispensable para la humanidad. Hoy conoceremos una lista con los inventos más locos y extraños de todos los tiempos, que por exceso de originalidad perdieron el principio más importante de una invención, lo que nos hace pensar en las mentes y los ingenieros que estuvieron detrás de estos alocados inventos, y preguntarnos si son desastre de la ingeniería o mentes geniales adelantadas a su tiempo. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. En primer lugar, conozcamos el avión ruso Kilina 7, un avión bastante fuera de lo normal, que se pensó facilitaría el traslado de la tripulación de soldados rusos sin necesidad de aterrizar. Así como lo escuchas, este avión estaba diseñado no solo para realizar ataques aéreos, sino también para poder trasladar a sus soldados de un avión a otro desde las alturas. Es por eso que los ingenieros diseñaron unas alas especiales de 2 metros de grosor, mientras que las alas de un avión normal no superan unos centímetros de grosor. En su momento fue considerado un gran ejemplo de ingeniería. Esta aeronave necesitaba de al menos 8 motores enormes para poder despegar, con una capacidad para transportar hasta 120 pasajeros. Después de muchas pruebas despega por primera vez el 2 de agosto de 1933, pero desde el primer momento sus despegues y aterrizajes siempre estuvieron envueltos en tragedias y desgracias. Hasta que en su séptimo vuelo, estrellaría dejando 15 muertos a su paso, pasando a ser solo un recuerdo en la mente de sus inventores, que pensaron que el Kilina 7 podría permanecer en el aire por muchos años, un invento que deja un desastre a su paso pero que nos enseña que el pensamiento humano no tiene límites. Muchas personas piensan que inventar es fusionar uno o más objetos de forma creativa, como por ejemplo, autos y aviones, resultando en autos voladores, o autos y barcos, resultando en automóviles capaces de moverse sobre el agua. ¿Qué tal si te digo que una mente estuvo dispuesta a hacer lo posible antes de que pudiera siquiera pensarlo? En Estados Unidos el diseñador Nicole Bech compartió los planos de un auto que sería capaz de ser conducido sobre el agua. Este afirmaba que este invento se le había develado en sueños, y para probar que no estaba loco decidió construir una versión del modelo en miniatura, que para sorpresa de todos, funcionó a la perfección sobre la superficie del agua. Bech intentó vender sus inventos a varios ejércitos alrededor del mundo, pero nunca pudo conseguir el financiamiento para terminarlo y poder construir un modelo a escala real. Así que después de 8 meses de trabajo decidió abandonar el proyecto, pero antes compartiría con el mundo el secreto que habría podido patentar para que el invento funcionara sobre la superficie del agua. Su diseño estaba sustentado en un prototipo de rueda capaz de flotar, una idea bastante arriesgada para la época. De lo único que sí estamos seguros es que la inventiva de Bech era realmente increíble. Pero viajemos un poco al pasado, específicamente al último periodo de la Segunda Guerra Mundial, un momento de la historia donde los nazis develaron al mundo casi todas las armas que habían creado hasta ese momento, entre ellas un pequeño submarino, con una capacidad de inmersión de 700 metros de profundidad y con espacio para solo 2 tripulantes, lo que lo convierte en un arma muy sofisticada para la época, diseñado así para pasar desapercibido y atacar grandes objetivos sin ser visto. Con una longitud de 2.8 metros de largo, por 2.32 metros de ancho y 1.5 metros de altura, y un peso de 2.5 toneladas, este pequeño submarino podía alcanzar una velocidad máxima de 14 km por hora.
Pero lo que ha llamado la atención de los investigadores es que el extraño submarino posee debajo de su armazón unas pequeñas ruedas, lo que hace pensar que este invento también estuvo diseñado para transitar carreteras normales junto a otros automóviles, pero de este pequeño submarino solo se conocen 2 modelos. Sus creadores esperaban que fueran construidos en masa, pero a principio de 1945 el liderazgo nazi se encontraba en bancarrota. Es por eso que la idea del pequeño submarino no prosperó. Lo que sí se sabe es que el primer modelo fue destruido durante la guerra, y del segundo modelo se sigue desconociendo su destino incluso el día de hoy. En la antigua Unión Soviética, se inventó un avión con una sola función que se destaca de cualquier otro que haya existido, la de llevar consigo un transbordador espacial. Conozcamos a el Atlantic BMT, considerado el mejor avión de todos los tiempos, con formas y diseños aerodinámicos que no se habían visto nunca antes, pero desafortunadamente todo el tiempo y toda la dedicación fue en vano. Pues en el momento de su primer viaje en las alturas el Atlantic estallaría en 1000 pedazos, sepultando las esperanzas y los sueños de sus inventores, pero más allá de la ilusión de los ingenieros de que su invento perdurara por muchos años, queda el aprendizaje de que todos los fracasos esconden una oportunidad. Los trenes son las formas más rápidas de viajar, un medio de transporte bastante popular y que aporta movilidad a muchos países alrededor del mundo. Hace poco los ingenieros sacaron a la luz un proyecto revolucionario que implica llevar este medio de transporte a un lugar que no se había imaginado jamás, a los parajes de un monumento sin precedentes conocido como el Gran Cañón en los Estados Unidos. Con la intención de llevar a los pasajeros a recorrer esta maravilla natural, valiéndose de rieles electromagnéticos y tecnología de última generación, viajando a una velocidad de 480 km por hora, pero a pesar de los esfuerzos este proyecto nunca pudo salir a la luz, ya que solo el prototipo del tren fue un completo desastre para los ingenieros. Lo que resultó que los inversores perdieran la fe en este proyecto, quedando en el olvido del cementerio de los inventos que podrían haber sido geniales, pero que nunca llegaron a completarse. No hay duda que fue durante la Guerra Fría que el proceso creativo de invención de nuevas armas y artefactos tuvo su mayor auge, siendo la Unión Soviética la más destacada en cuanto a inventos extraños se trata, sobre todo de armas fuera de lo común. Algunas de ellas incluso hoy sirven de inspiración a los ingenieros, inventos que con el tiempo se han mejorado y desarrollado a tal punto de volverse útiles el día de hoy. Pero uno que destaca por su ingenio es un tanque que revolucionaría la industria hasta ese momento, llamado Obeget 760. Además de su peculiar nombre, su trabajo también era bastante extraño. Este armatoste tenía la capacidad de flotar por los aires, movilizándose sin tocar el suelo. Los ingenieros se arriesgaron a realizar las primeras pruebas consiguiendo un buen desempeño, para después ser llevado al campo donde se dice que acumuló muchos éxitos, un invento que vendría a revolucionar el campo armamentístico de ese momento. Este peculiar tanque de guerra también tenía la capacidad de navegar sobre hielo, y una de sus funciones más destacadas era la detección de minas explosivas, porque su diseño le permitía mantenerse elevado a unos centímetros del suelo. Pero como todos los inventos que hemos visto, este tenía un detalle en su construcción, una desventaja importante a la hora de salir a la batalla, y era que la única condición para poder flotar por los aires es que el tanque no debía llevar mucho peso a bordo, lo que imposibilitaba el traslado de armamento y tripulación en su interior, dejando de cumplir con su función principal, que era flotar, por lo que el invento no prosperaría. Lo que lo llevó a quedar olvidado en el tiempo, quedando solo en el recuerdo de los ingenieros. La historia le ha dado a la humanidad grandes inventores, nombres que están en la palestra por su ingenio y por su capacidad de materializar lo que sueñan, personajes como Da Vinci, Galileo Galilei, Tesla y muchos más, siendo la inspiración de muchos ingenieros de épocas posteriores e incluso de nuestros días.
Pero a la hora de crear estas mentes tuvieron que devanarse los sesos para poder llegar a inventos útiles e increíbles. Como hemos visto en esta lista, destacan diseñadores e inventores por su creatividad pero no por su utilidad. Sin embargo, cada uno de estos diseños han sido inspiración de nuevas propuestas y de formas nuevas de ver las cosas. Porque cada invento está antecedido por millones de pruebas gloriosas o fracasos desastrosos de sus creadores. Lo cierto es que en cada uno de ellos se esconden objetos con potenciales memorables para el mundo entero. Mientras sigan pasando los años, la humanidad siempre intentará ingeniárselas para hacer del mundo un lugar hecho a su medida. ¿Y tú, te atreverías a probar alguno de estos inventos? Si el video te gustó, por favor suscríbete al Filo de la Intriga, dale like al video y compártelo con tu familia y amigos, ya que nos ayudas mucho a seguir desentrañando los misterios de la historia. Invitamos a ver nuestros otros videos del canal para conocer más de historia, mitología, leyendas y mucho más. Muchas gracias por apoyarnos. Esto es Al Filo de la Intriga.